Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Si bien vamos a leer todo el capítulo, voy a explicar una parte del capítulo hoy y otra parte el próximo domingo, pero creo que es importante tener el panorama general de lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Seguramente usted conocerá la historia de Alicia en el País de las Maravillas, porque a lo mejor en su infancia leyó el libro o vio la película de Disney sobre Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Lewis Carroll, que es el creador de esta obra, escribió una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia a través del espejo. A través del espejo. Y lo que plantea es que en ese mundo que hace Lewis Carroll de absurdos y de cosas extrañas, es que ella tiene un espejo en su casa y mira en ese espejo el cuarto en el que está reflejado eso. Pero empieza a imaginar que ese cuarto que está reflejado, si uno sale por las puertas de ese cuarto, se encuentra con un mundo distinto, que tiene que haber otro mundo detrás del espejo. Y entonces se produce el milagro de la historia, y es que ella puede pasar a través del espejo y entra a ese mundo desconocido, totalmente desconocido, con otras leyes, con otras formas de manejarse, y allí vive la aventura del otro mundo. Es decir, que hay un mundo que para ella era conocido, que era este en el que vivía, y hay un mundo que intuía que estaba del otro lado del espejo y le fue concedido pasar al otro lado para verlo. Nosotros hay un mundo que nosotros conocemos, que es este mundo en el que vivimos. Es lo que llamaríamos el mundo material, el mundo que se puede alcanzar por medio de los sentidos. Este es el mundo en el que nosotros estamos. Este es el mundo en el que podemos ver y podemos palpar todas las cosas porque están a nuestro alcance. Es el mundo de la naturaleza, es el mundo de los astros, es el mundo de las plantas, de la vegetación, es el mundo de los animales, es el mundo de los hombres, es el mundo del tiempo, es el mundo del envejecimiento, es el mundo de la muerte. No le estoy hablando de cosas extrañas, ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero detrás de este mundo, que es el mundo en que nosotros vivimos, y que nosotros lo conocemos bien porque estamos en él, porque nos movemos dentro de él, porque lo tenemos al alcance de los sentidos, hay otro mundo que es el mundo que no conocemos, que es el mundo espiritual, que no lo podemos alcanzar con los sentidos. Nuestros sentidos tienen un límite y después de eso
más allá de lo que pueden captar los sentidos, está el mundo espiritual. Y ese mundo invisible, pero que todos intuimos que está allí, que un poco como Alicia frente al espejo, intuimos que hay otro mundo del otro lado, ese mundo ha despertado las fantasías de los hombres en una forma tremenda y han poblado de historias el mundo espiritual. Fíjese usted el auge que tienen las historias de fantasmas, por ejemplo. Las historias de aparecidos, las historias de espectros, las historias de ánimas, de los que vuelven del otro lado de la muerte, de los muertos vivos. Y casi siempre el hombre crea fantasías acerca del mundo ese que no puede ver, que están llenas de temor, están llenas de miedo. Son fantasías que nos llenan de pavor. Se imagina un mundo de oscuridad. Y en ese mundo de oscuridad muchas veces trata de penetrar el hombre. Ustedes saben, por ejemplo, que el espiritismo es una forma de querer entrar en el mundo espiritual, a ver si podemos conversar con los espíritus, con los muertos, ¿no? Se trata de establecer algo hacia aquel lado. El esoterismo también trata de manejar a los espíritus, a ver si los espíritus nos pueden favorecer. Es decir, todo esto habla de un afán del hombre por relacionarse con ese mundo que intuye que está del otro lado, y que muchas veces termina por esclavizarlo, porque los que entran por estos caminos de oscuridad terminan esclavizados mentalmente al miedo que la imaginación le ha otorgado a ese mundo espiritual. Tenemos que reconocer que ignoramos muchas cosas del mundo espiritual, que no están al alcance de nuestros sentidos, que están más allá de nosotros, y es un mundo que no conocemos. El apóstol Juan escribe esta epístola, cuya primer capítulo hemos leído, cuando ya es un hombre anciano. Y escribe a todos los cristianos de su tiempo, y escribe en una forma bastante extraña. En general, cuando alguien escribe una epístola como estas y como las que tenemos en la Biblia, como era costumbre en aquel tiempo, se comienza poniendo el nombre del autor. Se escribía en rollos, por lo tanto, cuando alguien desenrollaba, lo primero que veía era el nombre del remitente. Nosotros en las cartas acostumbramos a firmar al final de la carta. Ellos firmaban al principio, para que el que empezaba a desenrollar el rollo supiera quién se lo había mandado. Entonces, lo lógico hubiera sido que Juan hubiera empezado diciendo Juan, apóstol de Jesucristo, o cualquier otra cosa. Y por supuesto que después se ponía el nombre de los destinatarios, a fulano de tal. Pero acá no aparece ni una cosa ni la otra. Después al leer la carta nos damos cuenta para quién se escribía, pero al principio no. Es una carta que empieza abruptamente. Empieza en una forma muy extraña, porque el que recibía esta carta y abría el rollo, lo primero que leía era lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Quiero decir que entró en una forma abrupta al tema, en una forma descomedida, diríamos, entra al tema. Y nos comienza dando una serie de explicaciones. ¿Por qué tantas explicaciones?, nos preguntamos? ¿Por qué tantos detalles? Porque en esta carta él va a penetrar en uno de los grandes misterios que no se pueden explicar racionalmente. Él va a explicar un milagro incomprensible. Juan nos dice que entre el mundo conocido nuestro, que es este mundo que nosotros palpamos y tocamos, y el mundo desconocido, el mundo espiritual, el mundo de Dios, el mundo de los ángeles, el mundo de los espíritus, ese que no conocemos, se ha producido un punto de convergencia. Y que ese punto de convergencia es Jesucristo. Que Jesucristo es el punto de convergencia, donde el mundo ese desconocido se hace visible para nosotros. Que en alguna forma Dios
se ha acercado a nosotros en Jesucristo y nos ha abierto una puerta del otro mundo, de ese mundo que no conocemos, en la persona de Jesucristo. Y por eso se toma tantos recaudos, Juan, cuando va a hablar de Jesús. Porque hablar de una persona es muy fácil, pero hablar de esa persona, mostrando la dimensión de eslabón entre dos mundos, necesita justamente un gran fundamento. Y entonces Juan comienza la carta no hablándonos de una experiencia mística que ha tenido. Porque una experiencia mística, usted puede dudar de cualquier experiencia mística, de las que le cuenta a su amigo y de las que le cuenta la historia. Realmente no hay ninguna evidencia de que muchas de estas experiencias que se cuentan por allí sean veraces. Tampoco él habla de un momento de éxtasis en que se le abrió la mente y vio lo desconocido. No hablar de un instante de enajenación que él tuvo en la vida y que le permitió penetrar en estas cosas, ni de un delirio temporario, ni de una vivencia religiosa que ha tenido. Nada de esto. Juan dice, yo voy a hablar de un hecho histórico. Los hechos históricos son los que se pueden comprobar. Y yo puedo dar testimonio de algo que es histórico. Y por eso se toma tantos recaudos para decirnos que este hecho no es un hecho que él ha visto solo. No es ese señor que una noche va y hace una denuncia en la policía porque vio un plato volador, él solo. Sino él habla en plural, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos. Está hablando en plural. Él está diciendo que está hablando un poco en nombre de otros, de los otros apóstoles y de tal vez de otros muchos que estuvieron junto con él, porque va a hablar de una experiencia que no es una experiencia personal, es una experiencia que vivió una cantidad de gente que estuvo alrededor de Jesús. Y minuciosamente entonces nos comienza a informar de que nos hablará no desde la especulación, sino que se basará en hechos. Y entonces habla de lo que ha oído, habla de lo que ha visto con sus propios ojos, habla de lo que ha contemplado. Y es interesante esta diferencia que hace, porque una cosa es ver y otra cosa es contemplar. Él usa un término en griego para la palabra contemplar, que es fijar la mirada en una cosa o en una persona para captar su sentido. Es el que observa analizando. Él dice, no voy a hablar solamente de lo que vi al pasar, sino de algo que yo me paré a analizar profundamente, que yo también entendí que era un misterio y que había que descubrirlo, que había que analizarlo, que no me podía quedar en la superficie de lo que estaba viendo. Le está diciendo, yo les quiero hablar de todas esas cosas. Le quiero hablar de todas esas cosas porque no solamente lo he visto, no solamente lo he oído, sino que también lo he tocado. Quiero decir, no les estoy hablando de un fantasma, no les estoy hablando de una aparición. Porque si él dice, he visto y oído, uno puede pensar que lo que ha visto y oído es algo intangible, pero dice, no, yo lo palpé. Yo lo palpé. Lo que quiere decir que él dice, por lo menos hay tres sentidos, la vista, el oído y el tacto, que me dieron esta realidad. Está hablando de algo que ha experimentado y que tiene para él el testimonio, no de un sentido, sino de todos los sentidos, a los que ha sumado el razonamiento, porque ha contemplado, ha analizado. Me está diciendo al principio de la carta, miren, yo estuve mirando esto, lo estuve oyendo, lo llegué a tocar y lo estuve analizando. Y esto es lo que yo quiero transmitirles. ¿Por qué? Juan estuvo 3 años acompañando a Jesús. Lo acompañó en su vida pública y lo acompañó en su vida privada. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llamó para que estuviesen con él.
Quiere decir que, de acuerdo a lo que era el maestro de la antigüedad, iban a convivir con él. Juan está hablando de convivencia. ¿Dónde fue que lo oyó? ¿Dónde fue que lo vio? ¿Dónde fue que lo tocó? En la convivencia. En la convivencia diaria, en la convivencia cotidiana, en la convivencia de Jesús con la multitud y de Jesús apartándose con los discípulos y caminando por los caminos de Israel y conversando en el aposento alto con ellos únicamente, esta relación. Pero además Juan va a testificar porque formó parte entre los discípulos del círculo más íntimo de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo, 7 veces en el ministerio de Jesús, son llamados aparte para estar con él. Porque les va a mostrar cosas que son diferentes y que solamente ellos pueden ver. La transfiguración la ven ellos 3. Y muchas, ustedes pueden seguir en el Evangelio todos los pasajes donde Jesús iba a hacer el milagro de la hija de la viuda de Naín, perdón, de la hija de Jairo, y llama en ese momento al grupo íntimo para que esté con él. Jesús va a orar en Getsemaní y llama al grupo íntimo para que esté con él. Quiere decir que él perteneció a ese círculo también. Había sido un testigo privilegiado del juicio de Jesús. Juan entró a la casa del sumo sacerdote porque tenía un vínculo con esa casa y pudo presenciar todo el juicio de Jesús. Y fue un testigo presencial privilegiado de la crucifixión de Jesús. Los discípulos se alejan de la cruz y Juan está al pie de la cruz y Jesús crucificado le encomienda a su madre. Quiere decir que él ha estado cerca de Jesús, no solamente cerca como estuvieron los demás, sino que en algunos momentos ha estado en lugares privilegiados cerca de Jesús. Y no solamente eso, sino que él es testigo de la resurrección y estuvo los 40 días de la resurrección con Jesús. Y Juan afirma que lo que ha visto en el mundo palpable y tangible, en el mundo que se puede captar, en el mundo del oído, de la vista, del tacto, del razonamiento, en el mundo de la razón, él afirma, es la manifestación del mundo espiritual que se hizo visible. Es Dios que se acercó hasta nosotros. Ese Dios al que nadie nunca vio jamás, porque es espíritu y porque no puede captarse con los sentidos, ese Dios se hizo visible en Cristo Jesús. Y dice él, Jesús es parte de la historia, porque por eso se lo puede ver y se lo puede tocar, porque es parte de la historia. Pero Jesús es la revelación de la eternidad. ¿Y por qué afirma esto? Porque lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Jesús es parte de la historia. Pero si yo me quedo con Jesús parte de la historia, me quedo con una parte ínfima. Realmente Jesús es la revelación de la eternidad. Por eso comienza diciendo lo que era desde el principio. Entendemos que cuando se habla de principio, se está diciendo la creación de Dios de las cosas tangibles. Él dice, yo voy a hablar de algo que era desde el principio, era, y se va más atrás del principio. Él estaba allí, Él estaba allí. Y yo quiero hablar de Él porque nosotros palpamos esto de alguien que era antes de todas las cosas, por lo tanto pertenece al mundo espiritual, lo que era desde el principio, lo que existía antes del mundo visible y del mundo palpable nuestro, lo que era anterior a la creación, lo que pertenecía al mundo espiritual. Nosotros, dice, vimos y palpamos al verbo de vida. Y fíjese el nombre
con el que califica a Jesús, verbo de vida, que lo va a usar también en el principio del Evangelio. Él no se refiere a la vida biológica. La vida biológica se puede palpar todos los días, se puede ver todos los días, se puede oír todos los días. Él está hablando de la esencia de la vida espiritual. Y usa el término verbo, logos en griego, logos, una palabra con mucha carga en el idioma original, una palabra que significa justamente eso, palabra, pero palabra con sentido, palabra articulada, palabra en acción. Juan nos dice que Jesús es la palabra en acción. Nos está diciendo, Él no viene a traer la palabra, Él no viene a comunicar el mensaje, Él es la palabra y es el mensaje. Y la diferencia es sustancial para entender a Jesucristo, que Él no solamente viene y comunica un mensaje, sino que Él mismo es un mensaje. Para mucha gente Jesús es el que comunicó un mensaje. Para el cristiano Jesús es el mensaje. ¿Sí? Marshall McLuhan dice que el mensaje, el medio porque lo recibimos es el mensaje, el medio es el mensaje. Y se puede decir esto de Jesús, el medio es el mensaje. El mensaje no es tanto la palabra como la persona, es lo que Él es. Entonces Él dice, nosotros vimos eso, vimos la palabra de Dios encarnada, que el mundo espiritual, el mundo de Dios, se mostró en forma tangible en Jesucristo. Se mostró. Cuando Jesucristo habla de sí mismo, Él dice, porque el Hijo del Hombre, está diciendo el Hijo de la historia, el Hijo del tiempo. Pero cuando habla con el ciego de nacimiento, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le dice, ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Está diciendo, soy el Hijo del Hombre, historia. Soy el Hijo de Dios, eternidad. Soy la convergencia de esos dos mundos. Soy la convergencia de eso. Y por eso indistintamente el Evangelio nos habla de Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Muestra esa doble naturaleza que anunció Gabriel, y de ahí la importancia del nacimiento virginal. Hoy hay algunos que dicen, soy cristiano pero no creo en el nacimiento virginal. Usted no puede ser cristiano y no creer en el nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal justamente me muestra que Jesús es la conexión entre esas dos cosas. ¿Cuál es el anuncio que hace Gabriel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, está hablando de una convergencia en la persona. Y el nacimiento virginal es importante justamente por eso, porque muestra la convergencia entre esos dos mundos. Y por eso Jesús, al finalizar su ministerio, cuando ya está hablando con los suyos en la despedida, le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo, hay algo que nosotros no conocemos. ¿Cómo vamos a ir si no sabemos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Date cuenta que hay una convergencia aquí. Que hay una unión que se hace en mi persona. Ahora, ¿por qué Juan se le ocurre escribir todo esto para nosotros? Y él lo aclara, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué? Para que el gozo sea completo, para que el gozo sea permanente. La versión popular de la Biblia dice, para que la alegría sea completa. Usted sabe que hay alegrías parciales y hay alegrías completas. Aquí se habla de la alegría completa, para que el gozo sea completo, para que el cristiano viva en plenitud,
con alegría que nadie empañe su vida cristiana. Tiene que entender en quién está puesta su fe, en quién está puesta. No estamos hablando de un maestro que vivió hace 2000 años y habló como ningún otro maestro habló. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Usted puede mirar esto y nunca va a tener gozo completo. El gozo completo aparece cuando yo entiendo esta trascendencia de Cristo y entiendo que Él es el camino que une estos dos mundos, porque entonces nace en mí la esperanza. Porque he puesto mi fe en aquel que no es solamente el Jesús de la historia, sino es la revelación de la eternidad. El Cristo en el que yo creo, y espero que tú creas, no es el Cristo solamente de la historia, es el Cristo revelación de la eternidad. Es el Dios hecho hombre acercándose hasta nosotros. El anhelo de Juan es que lo que él ha experimentado en Cristo, que ha traído gozo a su corazón, y está viviendo en tiempos de persecución, cuando él escribe esto, tiempos de persecución, que lo ha aprendido acerca de Dios y de la forma en que Dios se comunica con el hombre, mirando y escuchando a Jesucristo, lleguemos nosotros también al gozo que Él tiene. Él lo está tratando de transmitir eso. Y entonces tiene que sintetizar su mensaje. Bueno, en definitiva, hay alguien que es la convergencia. ¿Qué conclusión ha sacado Juan acerca de Dios? Y él dice, la primera gran conclusión que se saca acerca de Dios mirándolo a Jesucristo es que Dios es luz. Uno dice, pero esta conclusión parece hasta pueril, superficial, y sin embargo es una revelación profunda. Cuando usted comienza a leer el libro de Génesis, lo primero que dice Dios es, sea la luz, y fue la luz. Porque sin luz no hay vida, sin luz no hay verdad. Sin luz no hay bien, sin luz no hay belleza, sin luz no hay alegría, sin luz no hay serenidad. La oscuridad es justamente todo lo contrario de esto. Todo lo contrario. Cuando yo entro a un lugar iluminado, siento que allí hay vida, que allí hay verdad, que allí hay bien. Y cuando el asunto está a media luz, como el tango, es porque el asunto es turbio, es oscuro, es oscuro. Para Juan es muy importante que Jesús haya dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y Juan dice, lo primero que uno tiene que saber es que ese mundo, que es el mundo de Dios, es el mundo espiritual, es un mundo luminoso. Y sabe, cuando aparece esta palabra, Dios es luz, se acabó todo el ocultismo. Se acabó todo el ocultismo. Porque el ocultismo es toda oscuridad, todo oscuro, todo misterioso, todo... No, Dios es luz y está al alcance de todos. Se acabó el ocultismo. Y eso que decíamos al principio, que cuando el hombre imagina el mundo espiritual, imagina fantasmas y espíritus y aterroriza, Juan lo destruye en un momento, dice, mire, el que ha conocido a Dios ha conocido la luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Porque Dios es luz. Ha desaparecido, ha llegado a la luz, se acabó el ocultismo, se acabó mirar el futuro y el mundo de los espíritus con miedo. Hay gente que vive atemorizada en nuestra sociedad porque se ha metido en caminos oscuros. Y acá dice, miren, Dios es luz, está al margen de cualquier oscuridad. Y esto es lo primero que trajo el Hijo, porque el Hijo tuvo en la tierra una vida transparente, una vida que vivió a la luz, a la vista de toda la gente y que mostró la luz de Dios. Esa vida es la vida que ha vivido Jesucristo. En Dios no hay nada oscuro. No hay nada tenebroso, no hay nada misterioso. Dios es todo claridad. Empecemos, dice Juan, por ahí.
Saquemos todo lo oculto que ustedes imaginan, que elaboran, que temen. Sáquenlo todo. Cuando uno se acerca a Dios, Dios es luz. Y se acerca a la claridad de Dios. Y Dios es vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Lo vimos, lo vimos. Lo que Dios tenía que hacer y decir, lo hizo a la luz del día. Lo dicen los apóstoles en su defensa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque lo que sucedió no se hizo en un lugar escondido, se hizo público. Porque Dios no tiene nada que ocultar. Y hasta la muerte de su Hijo en la cruz fue una muerte pública, que todos la vean. No hay nada que ocultar. Se hizo evidente, se hizo visible. Nada se hizo en la oscuridad, porque Dios no tiene nada oscuro. Cuando aparece alguien que dice que tiene superpoderes y cosas misteriosas, huya de esa persona. No tiene nada que ver con la fe cristiana. Dios es transparente. Dios es luz, es luz. Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando usted llega a Jesucristo, llega a la luz. Olvídese de las tinieblas y de la oscuridad, Dios es luz. Y ese Dios que es luz es el que se revela a través de Jesucristo y que manda a Juan que escriba para que el gozo nuestro esté completo. Para que aprendamos que estamos en las manos del Señor de la luz. Que vivimos en la luz del Señor, que las tinieblas no pueden hacer nada contra un cristiano, las tinieblas no pueden hacer nada, porque Dios es luz. Y si uno ha confiado en Dios, no tiene que temerle a las tinieblas. Las tinieblas son siempre respetables, hay que respetarlas, no hay que meterse, pero no hay que temerles. ¿Por qué? Ya los antiguos lo sabían, lo sabía David y lo sabían los salmistas. Cuando escribieron allí en el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Dios que es luz es el Dios de la protección para su pueblo. Es el Dios de la protección, está allí. Y lo dijo el Señor a los suyos, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, son mías. Son mías. Afírmese en esta verdad tremenda. Yo estoy en las manos del Señor. Son mías. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre mayor que todos es. Nadie los arrebatará de las manos de mi Padre. Fíjese, vamos a hablar en el mundo tangible nuestro para entender una verdad espiritual. Yo tengo, dice Jesús, en la mano a mis ovejas. Y mi Padre tiene estas ovejas. ¿Quién la puede arrebatar de las manos de los dos que la están teniendo? El Padre y el Hijo. Allí está. Y cada día en la lucha uno tiene que sentirse seguro. Seguro porque está en las manos de el Señor y encima está en la mano del Padre. Nadie lo arrebatará de mis manos. Y Pablo le escribe a los colosenses y dice, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y yo siento al leer estos primeros versículos de la carta de Juan, una profunda paz en mi corazón, porque veo un Dios luminoso que no tiene zonas oscuras,
y un Dios que protege y que sostiene en sus manos. Este es el Dios en quien creemos. Y yo sé que mañana la lucha va a ser difícil. Y voy a entrar en un mundo que es adverso. Y voy a recibir noticias negativas de todas partes. Y voy a sentirme amenazado por la realidad todos los días. Pero sé que el gozo será completo cuando entienda que mi vida está en las manos del Señor y que nadie la arrebatará de esa mano. Que mi gozo será completo cuando entienda que el ángel del Señor está alrededor de los que le temen y los defiende. Que mi gozo será completo cuando entienda que me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el Señor en el que creemos y el Señor al que le hemos entregado nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.